Saludos, mi nombre es Gianmarco Gutiérrez, soy médico anestesiólogo y algólogo boliviano. El día de hoy les voy a hablar sobre trauma de vía aérea secundaria, anestesia regional e intervencionismo en el marco de las jornadas científicas del 70 aniversario de la Sociedad Venezolana de Anestesiología y segundo EVALA Venezuela. El objetivo de esta conferencia es mencionar un poco de antecedentes históricos y definiciones sobre el tema a tratar, comprender la importancia de la anatomía para planificar un bloqueo, analizar las recomendaciones de seguridad, que le vamos a dar mucho énfasis a la seguridad de intervencionismo y anestesia regional, no solo para evitar trauma de vía aérea, sino también para evitar cualquier otra complicación. Y por último, repasar diagnóstico y tratamiento de un par de patologías más frecuentes relacionadas a trauma iatrogénico de vía aérea. Entonces vamos a ir con una mención histórica, definiciones, procedimientos, prevención, lesiones y conclusión. Declaro, antes de empezar, no tener conflictos de interés con la charla presente y agradezco y felicito el trabajo de la Sociedad Venezolana de Anestesiología y en particular al doctor Juan Carlos Núñez Díquez por la invitación. Hablando un poco de historia y para entrar en el contexto de anestesia regional, debido a que nos encontramos en un congreso de vía aérea, eh, vamos a ver que la primera anestesia regional documentada a nivel mundial fue en 1884 por el doctor Carl Keller, oftalmólogo, que coloca cocaína en la córnea para anestesiarla. En el 99 se utiliza también el uso de cocaína por el doctor Tuffer para el control de dolor de sarcoma a nivel intratecal. Ya en el siglo XX, el doctor Cushing describe los bloqueos trigeminales con alcohol y la utilización de corticoides epidurales el 40. El 24, Bongasa describe los bloqueos diagnósticos que hasta el día de hoy se siguen utilizando y el 38 se empiezan a aplicar o a describir sus aplicaciones para el manejo del dolor. John Bonica, un anestesiólogo estadounidense, en 1953 publica el primer tratado en relación al dolor crónico, que es The Management of Pain, y el 85 funda la International Association of the Study of Pain, ¿no? Y el 54 se empieza a utilizar los bloqueos como parte integral del tratamiento del dolor. Definiciones, el ASRA, la Sociedad Americana de Anestesia Regional, define la misma como la pérdida temporal de sensibilidad de una región del cuerpo por la administración percutánea de medicamentos anestésicos cerca de un grupo de nervios o del neuroeje del paciente. Y a la algoología intervencionista, la National Uniform Claim Committee, igual de Estados Unidos, la define como aquella disciplina encargada del diagnóstico y tratamiento de patologías dolorosas mediante la aplicación de técnicas intervencionistas, ya sean de forma conjunta o independiente a otras modalidades de tratamiento, es decir, junto con tratamiento clínico farmacológico. Los procedimientos en intervencionismo y en necesidad regional son múltiples. Tenemos nosotros bloqueos desde la cabeza hasta los pies, literalmente, donde haya un nervio y conozcamos la anatomía, podemos llegar a bloquearlo. Pero nos vamos a enfocar principalmente en aquellas regiones anatómicas que están relacionadas con la vía aérea, que son cabeza, cuello y tórax. Vamos aquí a repasar o a resaltar aquellos procedimientos que tendrían mayor susceptibilidad a lesión de vía aérea y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. El bloqueo del ganglio de Gasser y el esfenopalatino en cabeza. En cuello, los bloqueos interescalínicos y supraclaviculares, muy utilizados en anestesiología para anestesia de miembro superior. Bloqueos internaminales perivirales cervicales que nosotros utilizamos en intervencionismo para dolor de origen radicular y bloqueos de ganglio estrellado que se utilizan, tienen múltiples indicaciones, incluso algunas indicaciones no dolorosas, pero generalmente lo utilizamos en dolor neuropático, síndromes regionales complejos también, en miembro superior y también cuello y cabeza. A nivel del tórax, es la mayoría de los procedimientos que más susceptibles son a lesión de vía aérea. Tenemos el infraclavicular, igual para anestesia de miembro superior, PEG 1 y PEG 2 para anestesia de tórax anterior, plano de serrato anterior y brilma, que son complementarios a los anteriores, bloqueos intercostales más específicos, bloqueos del plano de transverso torácico para em, la parte central del tórax, es decir, esternón, el plano director de la espina a nivel torácico, porque también se puede hacer a otros niveles, pero en el nivel torácico, que es muy utilizado y está muy, vamos a decir, popularizado actualmente.
y la inhibición de nervios esplánicos, que ya es un procedimiento más de dolor relacionado a oncología en mi abdomen superior. Vamos a ver unos videos. De aquí en adelante los videos que vamos a ver son de mi autoría y después, si desean, les comento en qué aplicaciones los he realizado. En este video actual vamos a ver un poco del interés escalénico y supraclavicular. Nuestro punto de interés va a ser el cuello. Nos vamos a ir al hemicuello derecho en este preparado anatómico virtual. Identificamos los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Entre ellos van a ser el plexo braquial. Si nosotros retiramos ambos, vamos a ver que el plexo braquial nace de las raíces C5, C6, C7 y C8, que los podemos ver ahí, y van a juntarse y a formar los troncos superior, tronco medio y tronco inferior. Los mismos van a tener un recorrido hacia el brazo por debajo de la clavícula, y si nosotros vamos retirando unos, bueno, aquí vemos la relación que tienen con la arteria subclavia, que va a ser uno de los puntos de referencia importantes para este tipo de bloqueos. Y si vamos retirando unos cuantos músculos, y vamos a también poner la clavícula como en claridad para ver por detrás de la misma, vamos a lograr identificar ya los puntos finales de lo que son estos dos bloqueos. Por debajo de los mismos vemos a los músculos intercostales externos, internos e íntimos, y la relación tan cercana que tienen nuestros targets con, en este caso, el lóbulo superior del pulmón derecho o el ápice pulmonar, ¿no? Vamos a ver aquí la primera línea que va hacia la región donde vamos a hacer el bloqueo interescalénico, y la segunda hacia donde hacemos el bloqueo supraclavicular. Ahora, en el tórax anterior, vamos a ver que eh, aquí está el PEC1 y el infraclavicular. Nuestro punto de interés va a ser el tórax anterior. Vamos a retirar el músculo pectoral mayor y vamos a ver que justamente por debajo ya tenemos el pectoral menor. Entre el plano del pectoral mayor y el pectoral menor tenemos dos nervios importantes, el nervio pectoral medial, que lo vamos a ver ahora, ese, más bien dicho, el lateral, y el medial ahora. Correcto. Ahora, detrás del pectoral menor identificamos la arteria axilar. Bueno, profundo sería al pectoral menor. La retiramos y vemos que en este punto la arteria está en relación con las divisiones y con los fascículos del plexo braquial, y este va a ser nuestro target final de el bloqueo infraclavicular. Si nosotros volvemos a poner todos los músculos solamente para hacer una relación posterior a lo que es la pleura, vamos a ver que existe un espacio muy, muy corto entre lo que es nuestros targets, y vamos a ir viendo los músculos intercostales externos, el músculo intercostal interno, nos vamos retirando, y el íntimo, y justamente por debajo nuevamente encontramos la pleura pulmonar. ¿Sí? De estos preparados se pueden hacer muchos más de forma digital y ayudan mucho para la comprensión de los bloqueos y de la seguridad de anestesiología. Ahora, todos conocemos a Austin Powers. Es una película clásica donde él tiene una frase icónica que dice Danger is my middle name, es decir, peligro es mi segundo nombre. Y en este caso, en anestesiología, nosotros podríamos decir que safety, o sea, seguridad, es nuestro segundo nombre, al revés de Austin Powers, ¿no? La prevención es igual a la seguridad en anestesiología. ASRA, ERRA y la asociación esta es la australiana, entran unas guías de consenso y nos dan los siguientes puntos importantes para la ultrasonografía. Primero, realizar un escaneo previo para confirmar la anatomía normal y variantes anatómicas. Y nos podemos empezar a poner marcas, es decir, antes de realizar el bloqueo en limpio, podríamos decir, dejamos ya marcas en la piel para que vayamos directamente a hacer el bloqueo con mayor seguridad, y seguros también de que no haya variantes anatómicas que nos puedan alterar el bloqueo, ¿no? Identificar puntos de referencia claves en el bloqueo a realizar. Podemos utilizar también el Doppler para identificar a veces arterias que son puntos de referencia para nosotros, o arterias, venas, vasos que queremos más bien evitar. Usar preferentemente el abordaje en plano para ver todo el trayecto de la aguja por sobre el abordaje fuera de plano. Planificar el trayecto más seguro de la aguja, alejado de estructuras vitales. Esto quiere decir que si nosotros tenemos la opción de ir de lateral a medial o de medial a lateral, por ejemplo, elijamos el trayecto que, si al meter más la aguja, nos alejemos de las estructuras vitales.
Por último, no perder la punta de la aguja en ningún momento. Podemos utilizar la hidrodisección como también una metodología para ubicarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? Otros puntos importantes a tomar en cuenta es si realizamos el bloqueo con el paciente despierto o dormido. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La elección de la aguja va a tener también una importancia porque a menor calibre la lesión va a ser menor. La ergonomía del anestesiólogo y del intervencionista es muy importante. Tener el monitor, por ejemplo, frente de nosotros, estar en una posición cómoda, tener al paciente en una posición ideal para que no estemos moviendo el transductor, para que nuestra aguja no se pierda del plano del transductor, etcétera. Existen muchas estrategias de optimización de imagen que las aprendemos cuando estamos empezando a hacer anestesia regional, que las podemos utilizar también para mejorar la seguridad y tener siempre todo el equipo necesario en caso de emergencias. Aquí vamos a ver un video, igual de mi autoría, para identificar algunas estructuras. Este es un bloqueo del plano del lector de la espina, en este caso en T4 derecho. Vemos ahí, veíamos las láminas, estamos yendo de medial a lateral, vamos a ir al plano esas eran las facetas. Antes de las facetas no identificamos pleura, pero ya aquí, cuando esta imagen se aplana, estamos a nivel de las apófisis transversas y luego cuando se pone redondita más lateral, estamos a nivel de las costillas. Entonces, a ambos niveles ya vamos a tener la pleura por debajo, que es importante siempre identificarla y nunca traspasarla. Entonces, ya aquí tenemos nuestro plano donde vamos a empezar a hacer nuestro bloqueo. Hemos identificado nuestro target, que va a ser esta apófisis transversa, que es la de T4, y vamos metiendo la aguja, ¿no? Vamos a ver que el trayecto de la aguja es evidente, se la ve en todo momento. Sí, en algún momento se puede llegar como que a perder un poquito por más que otra cosa artefactos, pero miren, el trayecto va directamente hacia el punto. Ahora, este bloqueo tiene la ventaja de que tiene una referencia ósea a la cual tenemos que chocar. Entonces, una vez que chocamos aquí, hacemos un poco de disección y después de que aseguramos de que estamos en el lugar ideal, en el target ideal, empezamos a poner el resto de medicamento que se ve aquí cómo difunde. Y bueno, aquí para identificar por último las estructuras tenemos la pleura por debajo del sliding pleural. Aquí tenemos las apófisis transversas, el target al cual hemos llegado, la aguja y la difusión del anestésico local. ¿Sí? Ahora, en fluoroscopía hay algunos cambios porque pues a diferencia de la ultrasonografía no tenemos una visión, vamos a decir, en tiempo real, sino que vamos lanzando rayos y vamos viendo las diferentes proyecciones. Entonces, ¿qué puntos son importantes para optimizar la seguridad del paciente? La posición y la correcta posición. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces podemos poner al paciente en una posición correcta, pero luego cuando queremos intervenir no tenemos una AP real. Entonces tenemos que corregir o compensar sobre todo a nivel anteroposterior. Entonces, darle la oblicuidad o la cranealidad que sea necesario y muchas veces eso por cada segmento intervenir. La vista multiplanar es una ventaja que tiene la fluoroscopía porque podemos ver tanto en AP, en oblicuo, en lateral, en contralateral, diferentes vistas que nos van a dar la posición tanto en el eje sagital como la profundidad en el eje transversal, ¿no? El avance progresivo de la aguja quiere decir que nosotros cada vez que movamos la aguja, y esa es una regla de oro en fluoroscopía, tú mueves la aguja, tienes que lanzar un rayo para ver dónde estás. Mueves la aguja, lanzas rayo. Eso es como mandatorio. El uso de contraste es una ventaja en fluoroscopía debido a que cuando nosotros estamos en el lugar donde supuestamente queremos estar, podemos utilizar contraste para ver si se da la imagen esperada y ya después del contraste podemos hacer la inyección de medicamento o la neurólisis o la radiofrecuencia, lo que queramos hacer. Finalmente, sí podemos utilizar fluoroscopía continua para tener una visión directa en tiempo real, pero recordemos que esto también genera más radiación y dentro de las normativas de seguridad del paciente también es no dar radiación innecesaria. Entonces, solamente utilizar fluoroscopía continua cuando sea mandatorio, cuando la técnica así lo diga o cuando realmente necesitemos para estar seguros de dónde tenemos una aguja y así evitar complicaciones. Aquí un par de ejemplos que pongo en algunas vistas de algunos bloqueos. Este es un interlaminar para depósito de esteroides a nivel del espacio epidural posterior. La imagen de la izquierda es una AP donde estamos entrando entre T1 y T2
y luego confirmamos en una oblicua contralateral aproximadamente a 50 grados, donde vemos la línea interlaminar, la parte ventral de esta línea, que es la que tenemos que atravesar, y la utilización de contraste que pinta todo el espacio perioral posterior. Esta siguiente imagen son facetas cervicales, en realidad estamos muy lejos porque el abordaje es posterior, entonces no vamos a ir muy cerca a la vía aérea anterior, pero sí tenemos aquí por debajo la, la pleura, los arcos costales. Entonces, cuando estamos haciendo niveles inferiores, sobre todo, por ejemplo, C7, C8, es importante tener en cuenta esto para no llegar a lesionar la vía aérea. Por último, este es un procedimiento que se llama inhibición. El de arriba, esta es inhibición de los plexos, de los nervios esplácnicos, y el de abajo del plexo celíaco. Es un paciente con cáncer de páncreas, que con mucho dolor tipo visceral crónico de origen oncológico, que el abordaje ha sido transdiscal. En este caso estamos entrando 12 11 entre 10 y 11, el disco intervertebral 10 11 y entre 12 1. Entonces esta es una vista oblicua ipsilateral para ingresar al disco, y una vez que estamos en el disco nos vamos al lateral e ingresamos con pérdida de resistencia hasta llegar al espacio retroperitoneal, donde colocamos el contraste y confirmamos el lugar, y en este caso utiliza fenol para hacer una neurólisis de los plexos mencionados. Como resumen, y así a mí me gusta verlo, la verdad esto ya es muy personal, es paso a paso. Cuatro pasos importantes por mí. A ver, ojalá les pueda servir a ustedes también. El primer paso es ¿qué debo ver? Memorizarme la imagen a la cual tengo que primero visualizar antes de hacer el bloqueo. ¿Veo igual que básicamente el libro o veo igual que mis guías? Si no lo estoy viendo igual, ¿por qué? ¿Estará mal posicionado el paciente? ¿Estaré en el nivel equivocado? ¿Estaré en el lado equivocado? ¿Habrá variantes anatómicas? Eso es lo que tengo que evaluar. ¿A dónde debo llegar? Entonces, ese es el target. Una vez que identifico la imagen ideal, busco el target o el punto final de mi aguja donde tengo que llegar. Y al identificar, voy a ver el trayecto. El trayecto que voy a tomar, voy a entrar en plano, voy a entrar fuera de plano, hay alguna estructura que pueda lesionar en el camino, qué tengo que evitar en el camino, etcétera. Ese es el punto 3. ¿Qué debo evitar? ¿Qué pasa si no llego a ese punto, si lesiono algo en el camino o si me paso del punto al cual tengo que llegar o del target? ¿Qué estructuras vitales están ahí y cuáles son específicamente las estructuras que tengo que evitar? No solamente de vía aérea, sino también de lesión de estructuras, por ejemplo, nerviosas u otras estructuras vitales. Por último, ¿qué puede pasar? Saber cuáles son las complicaciones de cada uno de los bloqueos que vamos a realizar. Posibles lesiones de la vía aérea asociadas desde arriba para abajo pueden ser epistaxis, enfisema subcutáneo, neumotórax o un neumotórax. Vamos a ver las dos más importantes. El neumotórax en este caso sería secundario y iatrogénico porque es un procedimiento que lo hacemos los médicos y es algo programado. Se define como el ingreso del aire en el espacio interpleural que genera colapso pulmonar y que repercute en la mecánica ventilatoria y fisiológica. Nosotros lo que hacemos es con la aguja realizar una conexión del espacio intrapleural que tiene presión negativa y de la atmósfera, o sea, la presión atmosférica que es positiva. Como estamos conectando ambas, obviamente por diferencia de presión, el aire va a ingresar en el espacio intrapleural. Es un trauma cerrado porque una vez que nosotros retiramos la aguja, quitamos esa conexión. Entonces, el aire pasa de forma limitada, o sea, en un momento determinado. La sintomatología es previo al procedimiento no tenía estos síntomas y posteriormente al procedimiento aparece disnea, puede haber dolor político agudo, alteraciones de la auscultación y percusión en el examen físico. Y obviamente esto es importante, sobre todo si tenemos un antecedente de procedimiento técnicamente difícil. En esta aplicación podemos ver radiología, esta aplicación se llama Sublux, y vemos como un pulmón colapsado, bueno, la izquierda y la derecha son iguales, nada más que aquí tienen las marcas y cómo se colapsa el pulmón en el caso de un neumotórax. Generalmente, neumotórax menores a 10% no generan una sintomatología muy importante, incluso son difíciles de identificar en la radiografía. Las guías mencionan que en algunos casos se necesita una tomografía para realmente identificar un neumotórax que sea mínimo, ¿no? Las guías, estas son las británicas, nos mencionan que si el neumotórax es menor al 20% y el paciente está sintomático, lo mejor es un tratamiento conservador. Si no empeoran a las 48 horas, es decir, hay que hacerle nuevamente radiografías
cada día. Si a las 48 horas no empeoran, pues probablemente va a tener una mejoría solo con el tratamiento conservador, que es vigilancia, tal vez un poco de oxígeno y nada más. Y la reabsorción se da más o menos una tasa de 1 a 2% de volumen día. Otros posibles tratamientos son punción evacuadora, catéter pleural, toracoscopía e incluso cirugía BATS. Ahorita explicamos por qué estos están en rojo. El otra complicación es el enfisema subcutáneo, que es la presencia de aire o gas por debajo de la piel. Generalmente se produce por lesión más bien a niveles más altos, por ejemplo, en una lesión traqueal, si nosotros la puncionamos. Entonces hay una comunicación entre la vía aérea y los tejidos superficiales. También puede haber enfisema subcutáneo cuando hay una lesión intrapulmonar, o sea, en el parénquima pulmonar, por un efecto que se llama el efecto Macle. ¿Qué sintomatología tiene? Crepitaciones. Y por eso puse esta imagen. Ese soy yo, estoy en un lugar que se llama Tunari, en Cochabamba, Bolivia, y dice ahí walking through snow, es decir, caminar a través de la nieve. Así se sienten las crepitaciones cuando las tocamos, como caminar a través de la nieve en, en la piel. Además hay aumento de volumen y disnea, además del antecedente de procedimiento técnicamente difícil. Igual que en el neumotórax, la mayoría de los enfisemas son autolimitados y suelen mejorar con tratamiento conservador. Se menciona que el oxígeno a un FiO2 un poco más alto para mejorar la difusión del oxígeno en el cuerpo puede ser beneficioso en este tipo de pacientes y reducir la cantidad de nitrógeno. Y si no son masivos y no comprometen de forma circunferencial. Si el enfisema es en cuello o en cabeza, pueden tener otras complicaciones y es de mayor cuidado. Además, si está relacionado a un neumotórax, primero hay que resolver el neumotórax como patología social. Otros procedimientos como incisiones en la piel que se llaman blowholes o catéteres y drenajes subcutáneos también pueden ser realizados. ¿Por qué están en rojo? Porque creo que aquí lo importante es que nosotros no vamos a poner un drenaje subcutáneo, no vamos a hacer una BATS, no es nuestra especialidad, es la detección oportuna. Si nosotros conocemos el antecedente, sabemos cómo es la sintomatología, diagnosticamos oportunamente, vamos a llamar al médico que interconsultemos para que nos ayude a resolver de forma oportuna. Entonces, ahí está la importancia del diagnóstico temprano. Bien, ahora a forma de conclusión y ya para llevar a la casa, ¿qué podemos decir? La anestesia regional y el intervencionismo deben estar respaldados por un profesional en el manejo de la vía aérea. La seguridad en los procedimientos del manejo del dolor es esencial para la prevención de complicaciones. Entonces, ya saben, la seguridad es mi segundo nombre. Uso de protocolos y más que protocolos, rutinas de cómo ustedes van a hacer los procedimientos para cada bloqueo. ¿Qué tengo que ver? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Qué tengo que evitar? ¿Y qué puedo esperar? Y la mayoría de las complicaciones de la vía aérea secundaria de intervencionismo suelen ser menores, pues más bien, pero la importancia está en identificarlas de manera temprana y hacer la derivación oportuna. Muchas gracias por su atención. Intento hacerlo todo para que esté dentro del tiempo permitido. Les dejo una postal de mi ciudad, que es Cochabamba, Bolivia. Cuando quieran y vayan a visitarla, pues siempre están ahí las puertas abiertas. Son sea muy acogedora y donde se come muy rica. Ese es mi contacto para los que quieran hacer llegar alguna pregunta o hablar más del tema, con mucho gusto. Y bueno, gracias nuevamente por la invitación y hasta un próximo encuentro.